Hola, soy Mónica y esto es Mil libros y una vida. Y hoy te traigo la segunda quincena de junio, segunda parte. Bueno, pues como os comenté en el vídeo anterior, del de la primera parte, os comenté que en este iba a haber pues una opinión impopular que la voy a dejar al final. ¿Por qué? Porque supuestamente no, ahora tocaría la opinión impopular, pero lo quiero dejar para el final porque me voy a explayar muchísimo, porque voy a decir pues por qué no me gustó y qué sensaciones tuve durante toda la lectura pues, de ese libro en concreto. Y nada, pues para crear un poquito de expectación lo voy a dejar al final. Bueno, como libro impopular me dejó un poco chof, veréis que a partir de aquí mis lecturas son un poco más mías, ¿no? Más yo, más de mi estilo, porque de verdad que la lectura esta me dejó un poco traumatizada. Entonces, ¿qué leí después de mi catastrófico desastre con la opinión impopular? Bueno, pues leí La vida de un loco de Rinsuki Akugawa, que es un escritor japonés, un clásico japonés. Me fascinó. Este sí es verdad que me encantó. Tiene 3 relatos. El primer relato es El biombo del infierno, que es de estos cuentos que te estalla la cabeza cuando terminas de leerlo, que fue lo que me pasó a mí, que me estalló literalmente la cabeza. Me quedé como, va, ¿qué pasa? Es alucinante este cuento. Solo por este cuento merece la pena que leáis este libro. Y si no, pues a ver si podéis conseguir el cuento solo, que creo que también, porque me pareció verlo en la Feria del Libro de Santander, que estaba solo, no sé si era solo ese cuento o eran más cuentos, pero os repito, el cuento se llama El biombo del infierno. Brutal, brutal, brutal. Es que no os quiero contar nada. Es un cuento que te deja boquiabierto con los pelos de punta. Maravilloso. El cuento, la verdad es que es una auténtica pasada. Y es el primero, ya para abrir boca, te mete en el biombo del infierno y ya te quedas extasiado y ya con ganas de seguir leyendo los otros 2 relatos. El siguiente relato se titula El engranaje y es un diario. Y en este diario, que yo creo que es un poco autobiográfico, el autor nos va contando, o el protagonista de este diario, todas sus sensaciones que le van pasando y tienen como un ápice de locura. Y está bastante curioso y es bastante también inquietante, porque vas descubriendo muchas cosas y te metes como dentro de la cabeza de una persona que tiene un problema mental. Y el tercero es el que da título al libro La vida de un loco. Y este sí es verdad que es autobiográfico y aquí nos va a contar pues qué le pasó al autor y por qué tomó la decisión que tomó. Porque este autor, como muchos autores japoneses, sobre todo de la época clásica, terminan por autoeliminarse. No sé por qué, yo creo que tienen como unas expectativas en la vida y como si no las cumplen se frustran. Y nada, muy interesante esta recopilación de cuentos. Os lo súper recomiendo, le puse 4 estrellas en el Goodreads. El siguiente libro que os quiero comentar o reseñar es el caso de Willie Hoffert, de James Ellroy. No sé si sabéis la historia personal de este autor. Este autor escribe mucho true crime, esto es un true crime, ¿vale? Y este es el autor de Dalia Negra, que es una trilogía que ha hecho, Dalia Negra, y los otros 2 no me acuerdo cómo se titulan. Dalia Negra lo tengo en estos de mis eternos pendientes que nunca leo, pues es este autor. Bueno, este autor se especializó en el true crime porque él tiene una historia personal bastante perturbadora. Él era hijo de una prostituta y su madre fue brutalmente asesinada y nunca se descubrió el asesino. Entonces él como que se obsesionó con el tema de su madre y por eso él escribe mucho sobre true crime. Entonces ya os digo, tiene la trilogía esta que comienza con la Dalia Negra
Y ha hecho que es un relato muy cortito, y aquí nos cuentan las cagadas policiales en Estados Unidos, que es muy típico lo de estas cagadas policiales. Y nos cuentan el caso de dos jóvenes que fueron brutalmente asesinadas, que son Janie y Emily. Y aquí también nos narra y nos cuenta cómo hay víctimas de primera y de segunda categoría, que es una cosa que yo os he comentado siempre un montón, que a veces hay víctimas de primera y víctimas de segunda. En este caso, con estas dos chicas en concreto, las dos eran del mismo extracto social, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que una era espectacularmente guapa y la otra era pues un poco feucha. Entonces a la feucha pues como que no le dieron importancia su muerte, y eran amigas, vivían las dos en el mismo piso, eran compañeras de piso, pero era como si Emily fuese una víctima de segunda, pues como eres fea y no vales un pimiento, bueno, pues da igual que te hayan asesinado o no. Pero claro, la otra, que era una tía espectacular, rubia o azules, 90, 60, 90, oh, qué lástima que hayan asesinado a esta pobre muchachita, la otra que le dieron por saco. Y después de estos dos brutales asesinatos que le dieron un boom impresionante en la prensa, hubo otro asesinato, pero de una persona negra, de un poquito de más edad. Entonces, claro, esa era otra víctima de segunda, pues porque a quien le interesa una negra pobre que va en bicicleta y la violan y la asesinan. No como estas dos chicas universitarias, una guapísima, la otra más fea que el carajo, según la prensa, no lo digo yo. Pues va contándote pues esas pequeñas cositas. Y como fue tan mediático el asesinato, no de Emily, que era la compañera de piso de Janie, sino de Janie, pues porque era muy guapa, lo vuelvo a repetir, porque es que se lo recalcan un montón, el ser guapo te da pues más privilegios que si eres feo, pues necesitaban sí o sí conseguir a un culpable. Y adivina, adivinanza, que tiene el rey en la panza. Efectivamente, consiguen a un culpable que no era culpable, pero tenía todas las características para que fuese culpable. Una de ellas es que era negro, era pobre y encajaba en el perfil que ciertas personas pues inventaron. Entonces te va contando pues eso, pues estas cagadas tanto policiales como periodísticas. Os contará al final, si al final descubren realmente quién fue el asesino o no, o si se lo encasquetaron a este pobre desgraciado que pasaba por allí y sin comérselo ni bebérselo le encasquetan 3 asesinatos por la puta cara. Bueno, pues esto el autor os lo va a contar. Es una historia que es muy cortita, no llega a las 100 páginas, pero es tan trepidante y es tan impactante que la verdad es que merece muchísimo la pena. No recuerdo cuántas estrellas le puse, os lo pondré por aquí abajito, no sé si fueron 3 o 4. Si le puse 3 es porque era muy cortito y yo necesitaba como más chicha, más chicha. Bueno, y ya por fin os traigo la opinión impopular. De verdad que me da muchísimo, muchísimo miedito decir aquí lo que pienso de este libro, y os voy a decir el por qué. Porque es un libro que es archiconocido, archifamoso, suele gustar muchísimo, tiene varios premios, pero a mí no me gustó. Voy a poneros en contexto y voy a decir cómo leí este libro, por qué lo leí, por qué no lo abandoné. Bueno, este libro fue una lectura compartida en el cual pues, nos apuntamos, quiero recordar que unas 5 o 6 personas éramos haciendo esta lectura compartida. Era un libro que yo le tenía muchísimas ganas, tenía las expectativas altísimas con este libro. De hecho, cuando lo propusieron, ¡buah! A mí se me hicieron los ojos chiribitas, así. Digo, este va a ser mi oportunidad de leerlo, porque de estos libros que son tan extensos, porque es bastante extenso, y nunca ves como la oportunidad de leerlo, y vi esta oportunidad de leerlo en un grupo con más gente para ir comentando opiniones. Bueno, yo era súper mega feliz, digo, ay, qué bien este libro, con las ganas que le tengo. Bueno, hasta ahí bien.
Bueno, hace la compañera las particiones, lo hicimos en 5 tandas porque ya os digo que era un libro extremadamente largo. Y nada, y empezamos a leerlo. En las 2 primeras tandas a mí el libro me encantó porque lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. De hecho, yo lo comentaba y digo, joder, me está gustando un montón, me gusta mucho cómo lo está tratando, cómo lo va llevando. Y el libro lo tenía yo aquí, pero altísimo. O sea, tenía las expectativas, seguía teniendo unas expectativas súper altas. Yo estaba súper emocionada con este libro. Digo, este libro me va a encantar, ya verás, tal. Cuando empecé ya la tercera tanda, o sea, habíamos terminado ya la segunda y empezamos la tercera, lo que estaba aquí terminó abajo del todo. Es decir, fue como los globos de helio, que tú los llenas y cuando se desinflan hacen así como... Pues eso fue lo que me pasó con este libro. Y diréis, jolín, esta nos está contando aquí una película, pero no nos cuenta qué libro es. Bueno, ahora os lo voy a decir. Quiero pedir disculpas porque me lo han recomendado varias personas, entre ellas pues mi amiga Fer de Compañía Lectora, Silvia del último libro de Robinson Crusoe. Después he visto otros compañeros que han puesto este libro en un pedestal, le han puesto 5 estrellas, yo le he puesto 2, ¿vale? En el Goodreads, no le puse una por pena, de verdad. Y bueno, que no me enrollo más, yo os voy a decir qué libro es y ahora voy a deciros qué fue lo que no me gustó y por qué le cogí tanta manía. Vale, y el libro es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Sé que es súper impopular, sé que este libro ha gustado muchísimo a muchísima gente y para mí ha sido un fracaso total, ha sido una decepción. Me he sentido mal cuando lo he terminado, nunca me había pasado eso con un libro, de tener unas expectativas altísimas. Y yo terminé este libro, de hecho os quiero comentar que nosotros comentábamos los jueves, yo lo terminé un domingo, la última parte ya, que estaba hasta las narices del libro y lo único que quería era terminarlo porque ya me estaba súper agobiando. Lo dejé madurar, porque muchas veces me pasa, y por ejemplo Fer, que me conoce bastante, sabe que yo soy como muy impulsiva, leo las cosas, pero después si yo las dejo macerar, como digo yo, pues yo suelo cambiar bastante de opinión. Y con este libro me pasó totalmente lo contrario. Lo terminé, lo dejé macerar y cada vez me iba cabreando más y más y más y menos me iba gustando. Y es una cosa que es la primera vez que me pasa, pues con un libro así de esta manera, ¿vale? ¿Qué fue lo que no me gustó de este libro? Lo primero de todo son los capítulos extremadamente largos. No me puedes poner un capítulo de más de 150 páginas porque yo, Mónica, se agobia. Se agobia porque veo que no llega nunca al final y me empiezo a agobiar. Pero eso es Mónica, no Mariana Enríquez. Mónica. Mónica se agobia. No me gustan los libros con esos capítulos que son interminables y capítulos que muchas veces lo único que hay es paja, porque no te aporta nada a la historia. ¿Qué más cosas no me gustaron? No me gustó que el exceso de páginas de cosas estúpidas que no venían a cuento con la historia, que son páginas de relleno, como las llamo yo, porque hay cosas que a mí ni me importaban ni me interesaban. Y otra cosa que no me gustó es que yo tengo muchísimas preguntas sin respuesta. Y eso es una cosa que a mí, particularmente yo, Mónica, detesto cuando termino de leer un libro, porque me da la sensación de que se han reído de mí. Vuelvo a repetir, Mónica, sensación de Mónica, no de Mariana Enríquez, mía propia. No me gusta que me abras muchísimas puertas o me abras muchísimos melones y después no me lo cierres y me dejes la historia coja. Una historia que tiene más de 600 páginas y que cuando terminé de leerlo me dio la sensación de que había perdido el tiempo y que se habían reído de mí. Vuelvo a repetir, percepción mía, de Mónica,
Es que me enfada porque es un libro que me enfadó muchísimo y ahora os voy a ir explicando un poco qué fue lo que me pasó para yo terminar odiando este libro, porque es que yo al final terminé odiando esta historia y no me gustó nada, por eso también le puse 2 estrellas, porque podía haber sido generosa y haberle puesto 3, pero no, y estuve a punto de ponerle 1. Porque me sentí realmente estafada y me sentí realmente como que yo era una persona idiota, que fue la sensación que yo tuve. Yo seguiré explicando más cosas de lo que me pasó con este libro. Como os he dicho al principio del libro, que conocemos a nuestros 2 primeros personajes principales, que son Juan y Gaspar, a mí al principio del libro pues me gustaba porque era como una rodatriz de un padre y un hijo que van recorriendo Argentina y a mí eso pues sí que me gustaba, íbamos descubriendo pues cosas, pues por ejemplo lo de la Santa Muerte, que es lo mismo que pues como los mexicanos, ¿no? Que a mí todo ese tipo de cosas sí que me gustan. Vamos descubriendo también los niños mártires, que por cierto, todo lo que sean niños mártires han tenido unas muertes muy chungas. Niños que han tenido unas muertes muy violentas y unas muertes muy fastidiadas. Lo que pasa es que la gente como que los venera. Hay algunos niños que dicen que hacen milagros y demás. Yo eso no lo discuto. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, vamos descubriendo esto. Tú al principio no sabes cuál es la finalidad de este padre y de este hijo de realizar este viaje. Sí sabemos que pues el niño se llama Gaspar, que tiene como alrededor de unos 6 años, que su padre se llama Juan, que es viudo y que él tiene como un problema, una enfermedad, que tiene una dolencia cardíaca. Y nada, vamos ahí. Vemos también un personaje que se nos cuela por ahí, que es Tali, que descubrimos que es la tía de Gaspar, y al principio vemos que entre Juan y Tali pues hay como una especie de relación, más carnal que otra cosa. Bueno, durante este viaje vemos pues que Juan es bisexual porque le gusta tanto la carne como el pescado y entonces están en un sitio y él tiene una relación carnal pues con un señor, pues con un fotógrafo que pasaba por allí, mientras su hijo está ahí con unas migrañas un poco extrañas, ¿no? Un poco chungas. Después también nos va como dando pinceladas, como que el niño tiene como un don que puede ver a los muertos, algo así. Eso fue lo que entendí yo. Bueno, eso más o menos las 2 primeras partes. Después ya conocemos a la familia pues de Gaspar, la familia política de Juan. Sabemos que la madre se llama Rosario, la madre de Gaspar, mujer de Juan. Tali es la hermanastra de Rosario. Bueno, y aquí descubrimos ya la familia tétrica pues de este niño. Entonces esta familia chunga, porque no tiene otra cosa, han creado una secta, una especie de secta sádica, que buscan la inmortalidad. Y entonces están en la época donde está también la dictadura de Argentina, donde hay un montón de desaparecidos. Entonces esta gente, como tiene muchísimo poder, tiene muchísimo dinero, y la ley pues se la reflanflinfla, pues secuestran niños, mutilan niños, crean unas especies de con niños que nadie, con lo que nadie quiere, ¿no? De niños de padres de la oposición, por así decirlo, pues los capturan y hacen con ellos pues unas aberraciones horrorosas, o sea, todo como muy desagradable. Vemos como una especie de ritual en el que participa Juan, cómo ellos huyen de ese sitio. Supuestamente no sabemos, bueno, ahora os diré los interrogantes, porque interrogantes dejan muchísimo, una cosa que me repatea. Bueno, pues ahí, eso es un capítulo de casi 200 páginas donde nos va contando pues eso un poco, ¿no? Esto supuestamente es la presentación del libro. Seguimos un poco más adelante, vemos que Juan y Gaspar están en un pueblo. Y aquí hay más personajes, ¿no? Y hay una serie de niños que son amiguitos de Gaspar, que son Vicky, Adela y Pablo. Vale, pues aquí, pues esto es como un poco como Verano Azul, que os pondré aquí una imagen que yo creo que os he contado un poco más de esto, y nos vemos un poco la infancia pues que tiene Gaspar. Y aquí ya empiezan las cosas raras que yo no entiendo. Una de las cosas es que Juan maltrata a Gaspar. No es que le maltrate psicológicamente, no, es que le mete unas palizas y lo maltrato de una manera
tal, sin venir a cuento. Entonces, pues no lo entiendo. Otra cosa que no entiendo y que no entendí en este libro es, todo el mundo sabía que Juan maltrataba a Gaspar, porque era un secreto a voces. De hecho, la madre de una de las niñas, la madre de Vicky, sus padres son sanitarios. Es decir, la madre es médico y el padre es farmacéutico. Los dos son sanitarios. Y ellos son conocedores de que Juan maltrata brutalmente a Gaspar y nadie hace nada. De hecho, como que lo justifican. No, es que el pobre Juan está enfermito, está malito del corazón. Me la suda que estés malito del corazón porque maltratas a tu hijo. Después te enorgulleces y dices que tú lo quieres mucho, que lo quieres proteger. ¿Lo quieres proteger de qué? Lo que hay que protegerte es los de ti, que te lo tenían que haber quitado. Bueno, la infancia de estos niños. A ver, otra cosa que me repateó en esta parte, hay un hecho que es real, que esto pasó de verdad, que es lo de la niña Omaira de Colombia. No sé si os acordáis que hubo un volcán y esa niña se quedó ahí atrapada. Bueno, pues le dedica no sé ni cuántas páginas a ese hecho. Yo sé que los niños se traumaron, ¿vale? Normal, porque eso también yo me traumé cuando lo vi. De hecho, creo que fue la cosa pues, más escabrosa que se ha visto en televisión a lo largo de todos los tiempos, ver cómo moría una niña atrapada entre las lavas de un volcán. Pero chica, no me lo cuentes con pelos y señales porque yo me acuerdo de eso. Y si tú crees que hay gente pues de menos edad que yo, que tienen 20 años, que están leyendo tu libro y no tienen ni puñetera idea de lo que estás hablando, pues pones una nota de página y pones ir a esta página web porque noticias hay a tropecientos. Os lo digo porque había una chica del club de lectura que no sabía de esta historia y yo, poniendo Google Omaira Colombia, Luca, ya tenías un mogollón de noticias. Y a mí me ahorra leerme durante 60 páginas la historia de Omaira, que yo ya me la sé. Paja, ¿vale? Paja. Bueno, seguimos. Aquí la infancia de estos niños, hay una niña que es Adela, que le falta un bracito. Averiguaremos por qué le falta, eso sí nos lo deja claro. Y nada, las aventuras pues de estos niños. Aparece otro personaje que es Esteban, que es un amante de Juan. Ya os he dicho que Juan le gusta tanto la carne como el pescado. No sé si con alguna madre también tenía algún rollete, eso no lo sé, pero sé que con Esteban sí tenía un buen rollete. ¿Qué más? Juan desaparece durante días y semanas, dejando a un menor de edad solo, ahí, libre como las amapolas o como las mariposas. Nadie sabe a dónde va, ni nunca lo sabrá. Eso es una de las incógnitas que te deja el libro, cosa que a mí me repatea muchísimo. Bueno, hasta aquí. Seguimos avanzando, vamos a conocer también cómo se inició la secta de mierda esta, con perdón por lo de mierda, pero es que este libro me puso de muy mal humor. De esta gente rica y asquerosa que como se aburren mucho, pues crean una secta y si puedes hundir a tu familia, pues mejor que mejor, porque la familia para eso está, para hundirla, para maltratarla y para mutilarla y para hacerle lo que sea. Hay una parte en el que conocemos la vida de Rosario, que yo cuando vi el capítulo de Rosario digo, bueno, a ver si ahora me dan un poquito de luz y a ver si me entero de algo más. Craso error. Capítulo de Rosario. Vemos a Rosario de niña y de adolescente, como sus padres están podridos de dinero, se puede permitir el lujo de vivir en Londres junto con otra pandilla de niños ricos. ¿Y qué hace Rosario en Londres? Pues ni más ni menos que estar todo el día fornicando y todo el día metiéndose LSD. Esas son las fiestas privadas de los niños ricos, donde después también aparece Juan y ahí están haciendo todo el día sexo en orgías y en cosas extrañas mientras se colocan con LSD. Entonces Mónica pensó, digo, bueno, pues todo este tema, toda esta movida de la secta esta oscura de mierda, digo, pues será porque es todo o sea, todo de la imaginación, de toda esta gente está todo el puto día drogada, todo el día colocada. Entonces, pues, ahí queda el rollo. Nada. Un capítulo entero de memeses, de estupideces, donde no te aclaran nada. Sí, vale, 20 páginas que a lo mejor sí te aclaran, pero te has comido 100 y pico páginas que solo es paja y ver cómo 4 niñatos de mierda se lo montan.
Bueno, ¿qué nos has contado? Hay una casa en ese pueblo raro donde vive Gaspar y Luis, y Gaspar y Luis, Gaspar y Juan, es que Luis también viene ahora, dentro de un rato. Bueno, Adela desaparece en una casa, no sabemos si se la tragaron, no se la tragaron, si está en otra parte, no sé, un rollo muy raro. Bueno, por fin Juan se muere, yo ya estaba hasta los cojones de Juan, digo, a ver si te mueres ya y tu pobre hijo pues puede ser feliz. Error. Vale, Juan lo prepara todo de tal manera de que la custodia se la den a su hermano, que se llama Luis, porque no quiere que su abuela Mercedes, que es integrante chunga de la secta jodida esta, se apodere del niño, porque supuestamente el niño también tiene el poder que tiene el padre, porque el padre no lo he dicho, pero el padre es como un medium. Ahora seguiré contando más cosas, esto se me va a alargar un montón, lo siento, pero estoy muy indignada. Bueno, seguimos. El padre, pues eso, ya se muere Juan, por fin, a tomar por culo Juan. Y aquí tenemos a Gaspar, que es un niñato malcriado, prepotente, asqueroso, maltrata a su tío rehace su vida, se casa, tiene hijos, pasa de todo. Después, siendo ya Gaspar adolescente, nos enteramos de que Pablo, que ya lo sabíamos desde el principio, era homosexual y nos cuenta pues su iniciación sexual de Pablo, que a mí me importa una mierda. No, me he leído 60 páginas de cómo Pablo se va a un antro donde hay un cuarto oscuro, donde le ponen el culete pues como la bandera de Japón, y él se lo pasa pipa. Me parece estupendo, pero a mí no me importa ni me interesa cómo es la vida sexual de Pablo. Total, mucho rollo con un final de mierda, con un final que no te enteras de nada, te dejan un montón de interrogantes. Y yo me sentí estúpida leyendo este libro. Interrogantes que te deja este libro. ¿Dónde coño iba Juan, que desaparecía durante semanas? ¿Dónde iba? A ver, señora Mariana Enrique, ¿a dónde coño iba? Eso no me lo explicas, pero sí me explica cómo se lo montaba Pablo en esos antros. Muy, muy guay. Segunda cuestión. Al final, ¿qué pasó con Rosario? La mataron, fue un accidente, la mataron porque tenían que matarla. Pues mira, eso para mí era importante, no las fiestas de niños pijos. Tercer interrogante, ¿qué pasó con Adela? ¿Qué pasó con Adela? Vale, sí, se lo tragó una casa, pero que estaba en otra dimensión. ¿Está muerta? ¿Está viva? Una vez el final del libro, que supuestamente Gaspar abre esa dimensión, no rescata a Adela. ¿Qué pasa con la madre de Adela? Una vez que su hija desaparece, ¿qué pasa con ella? Se suicida, desaparece, ¿qué pasa con Betty, que es la madre de Adela? ¿Qué pasa? No sé, tengo un montón de preguntas sin respuesta. Me he sentido súper mal leyendo este libro, un libro súper desagradable, un libro con un montón de descripciones que ni van ni vienen porque no son importantes para la historia. Y lo que es realmente importante de la historia, esta señora se fuma un puro y te deja así a dos velas. Entonces, yo he llegado a la conclusión, y de hecho, cuando terminé el libro, me dio la sensación de que yo soy idiota y que soy una boba porque yo no he entendido esta historia. Porque veo a un montón de gente que la pone de, oh, el mejor libro que me he leído en mi vida, oh, qué maravilloso. Yo no he entendido esta historia. Yo no sé si Juan al final se convertía en un monstruo o es que tenía unas garras de Freddy Krueger por ahí escondidas y como estos estaban todo el día drogados, él se las ponía y hacía cositas así. No sé qué coño era el monstruo. No sé si era un demonio, no sé si era un vampiro, si era él que se convertía, si era una cosa ilusionada de esta gente pirada y loca. No, porque no te lo explican. Entonces tú estás leyendo, y para mí estaba leyendo paja, porque decía, no me estoy enterando de nada. Y no solo yo, menos mal que leí este libro en una lectura compartida, porque yo ya en el tercer tramo lo hubiese abandonado. Porque yo ya cuando empecé a ver las incoherencias y vi que leía y no avanzaba, al contrario, iba como en un abismo, cada vez me iba cuestionando más cosas y cada vez tenía más preguntas sin respuesta. Y claro, el hecho de estar en un grupo, pues el grupo como que me animaba a seguir, pero también tengo que decir
que en el grupo no nos gustó a casi ninguno este libro. Entonces, yo he llegado a la conclusión, que nosotros somos todos una pandilla de incultos que no tenemos ni puñetera idea de literatura, y entonces, claro, a mí este libro lo que me ha generado son un montón de inseguridades. ¿Por qué? Porque, a ver, digo, a lo mejor es que yo, como no tengo carrera universitaria, porque tengo 2 FP, y no me avergüenza decirlo, yo soy técnico especialista en informática empresarial y soy técnico en cuidados de auxiliares de enfermería, esos son mis 2 FP, no me avergüenza decirlo, no tengo carrera universitaria y digo, a lo mejor es que yo soy media boba o soy una inculta que yo este tipo de novelas pues no puedo leerlas porque no las entiendo. Y me generó muchísimas inseguridades, cosa que nunca me había pasado. De hecho, ya os daréis cuenta en la próxima quincena, que porque yo misma me dije, ven, Mónica, lee las cosas que son de tu cosecha, de las cosas que tú controlas, que son el true crime. Os vais a hartar de ver true crime el mes que viene. Y novelas negras, no te adentres en cosas profundas porque tú eres boba y tú esto no lo vas a entender. Eso es lo que me ha generado este libro, un mogollón de inseguridades. Y me da muchísima rabia porque me ha hecho sentir estúpida. Y es la primera vez que me pasa con un libro. Me leí Rayuela, que Rayuela está considerado como un libro raro y a mí Rayuela me flipó. Y vale que no tenía una trama así como podría ser esta, que tiene una trama. No, tú ibas leyendo y tú ibas disfrutando la lectura, pero es que yo no disfruté en ningún momento de esta lectura. Sí, disfruté las primeras 200 páginas. El resto me resultó muy desagradable y me resultó pues que no me estaba llevando a ningún sitio. Entonces, he llegado a la conclusión de que esta autora no es para mí, porque es el segundo libro que leo de ella. El primero fue uno de relatos cortos que era El peligro de fumar en la cama, que tampoco me entusiasmó. Entonces, no voy a leer nada más de Mariana Enríquez, lo siento en el alma, no es una autora para mí y lo que no quiero es volverme a sentir la basura que me he sentido al terminar este libro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado, comenta si has leído nuestra parte de noche y me quieres contestar, por favor, a todos esos interrogantes que tengo yo sin contestar, porque a lo mejor Mónica, hablo de mí, es un poquito cortita y no se entera. Si has leído los otros 2 libros, ¿qué te han parecido? Suscríbete si no estás suscrito y nos vemos el sábado que te traigo el book tag de la mitad del año. ¡Chao!